Entonces decíamos, la primera de las llaves es la relación molar. Y esa relación molar es una relación que está muy bien ejemplificada y muy bien lograda en los casos de clase 1. Cuando nosotros instalamos correctamente la aparatología en los pacientes de clase 1, quiere decir cuando colocamos el tubo del molar superior paralelo al plano cruzal de ese mismo molar, a medida que se va expresando la secuencia, que se va realizando la secuencia de arco, los molares empiezan a tomar la inclinación que encontraba Andrews y entonces logramos la oclusión entre el primer molar superior y el segundo molar inferior. Ahora bien, cuando el paciente va a ocluir al final del tratamiento en una relación oclusal de clase 2, esa inclinación que tiene el molar no es nada favorable para la estabilidad oclusal del caso porque vamos a dejar un contacto solamente de las cúspides distales, de los primeros molares superiores, con la fosa central del primer molar inferior. Y vamos a encontrar que el molar por mesial no va a tener un correcto contacto oclusal. Entonces, ya en los casos de clase 1 y de clase 2 no podemos trabajar con la misma información de inclinación de los molares de aquella información que nos presenta la aparatología. Y en esto básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la posición final del molar de clase 2 es una posición de 0 grado, es decir, el molar no tiene esa inclinación mesioaxial. Ahora, cuando el molar va a quedar en una oclusión de clase 1, necesitamos darle la inclinación mesioaxial. Y entonces aquí tenemos dos posibilidades. O bien en los casos de clase 2 colocamos tubos que no tengan inclinación y en los casos de clase 1 colocaremos tubos que tengan una inclinación de 5 grados como es la prescripción de Andrews. Y si queremos también, incluso esto lo podemos sortear, lo podemos solucionar modificando la posición del tubo. Si nosotros tenemos un tubo de 0 grado y lo queremos colocar en un paciente que sabemos que va a terminar en clase 1 molar, tendríamos que modificar la posición del tubo, quiere decir no lo vamos a colocar paralelo a la cara oclusal del molar, sino que tendremos que tendremos que elevar la parte distal del tubo para que el tubo tome una inclinación de 5 grados, entonces cuando ese tubo quede recto, descienda la cúspide distal del molar superior. Lo mismo si vamos a utilizar tubos de 5 grados en molares que van a quedar en clase 1, lo que tendríamos que hacer es al cementar el tubo de 5 grados, descenderlo en la porción distal del tubo para que el molar tome una inclinación que quede prácticamente en 0 grados. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es un paciente de clase 1, molar, clase 1 canina, con una biprotrusión dentaria, donde vamos a realizar un tratamiento para tratar de normalizar las posiciones del sector anterior, quiere decir mejorar las proinclinaciones, mejorar las protrusiones dentarias y favorecer también el cierre labial. Por lo tanto, se va a realizar un tratamiento de 4 extracciones y como vamos a hacer un tratamiento de 4 extracciones, vamos a terminar el caso con clase 1 molar y clase 1 canina. Estas serían el ejemplo de las áreas de superposición. Y esto es más o menos una secuencia del cierre de los espacios, donde siempre vamos tratando de conservar la clase 1 molar, la clase 1 canina y las líneas medias dentarias, para tratar de, al llegar al final del cierre de los espacios, mantener todas estas premisas que nos ponemos al principio del cierre del espacio, como por ejemplo las líneas medias dentarias, la clase 1 canina y la clase 1 molar. Entonces vamos observando cómo los molares, durante todo el cierre del espacio, como se mantiene la relación de clase 1, siguen manteniendo esa inclinación de 5 grados, como lo vemos aquí al final del tratamiento, que le permiten lograr la oclusión entre el primer molar superior y el segundo molar inferior. Son los estudios finales, las cefalometrías finales del inicial y al final luego de la reclusión del grupo anterior. Ahora bien, este otro paciente es un paciente donde ya la relación oclusal vemos que es una clase 2 molar, el paciente también está en clase 2 canina, por lo tanto el tratamiento que vamos a realizar va a ser totalmente diferente al de la clase 1. Quiere decir, vamos a trabajar solo con extracciones en la arcada superior, vamos a realizar en la arcada superior un movimiento de retrusión del grupo anterior para solucionar el overjet
y para dejar una correcta posición en los caninos para favorecer la clase 1 canino. En el sector posterior va a haber muy poco movimiento, va a haber muy poca pérdida de anclaje para lograr la clase 2 molar, y en la arcada inferior hay solamente movimientos de protrusión, de alineación de la arcada inferior. Entonces aquí necesitaríamos optar por una banda que tenga 0 grados para poder dejar el molar con el plano cruzal totalmente horizontal. Si vamos a colocar una banda que tiene más 5, como la indicación, como la banda de la prescripción de Andrews, lo que tendríamos que hacer es en el momento del cementado de la banda tratar de no introducir tanto, no dejar horizontal el tubo cruzal, sino que dejarlo más descendido por distal para que trabaje como un tubo de 5 grados, de 0 grados. Entonces, observen aquí, esta es la cementación de la baratología. El paciente tiene mucha discrepancia dentaria y entonces eso favorece que el canino rápidamente al final de la primera fase se vaya ubicando en una relación de clase 1. Luego se termina de ajustar la clase 1 durante el cierre de los espacios, tratando de retruir y dejar los caninos en clase 1. Y los molares tienen que quedar con un plano cruzal totalmente horizontal. Entonces, no sé si se alcanza a observar, pero pueden observar que la banda en la zona mesial está más introducido el tubo y en la zona distal se ve menos cúspide distal porque el tubo está más descendido, precisamente para intentar dejar el molar en una situación más horizontal. Estas serían las posiciones finales, donde encontramos los molares en una posición prácticamente de 0 grado de inclinación y los caninos en relación de clase 1. Patricio, como nosotros estamos trabajando mucho ya con tubo de cementado directo, no con bandas, puede ser más gráfico a la hora de la colocación del tubo, porque cuando tú estás poniendo la banda, estás tan preocupado de la banda que prácticamente te olvidas del tubo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de cementar tubos de cementado directo, pues yo creo que te ayuda un poco más a orientarte en relación al posicionamiento de los primeros molares superiores, porque esto sucede solamente en el primer molar superior. Sí, esto se da, sí, básicamente es la posición del primer molar superior. Los otros molares tienen una similares, ¿vale? Sí. Entonces, pues la colocación del tubo del segundo molar, del primer molar en clase 2, tendría que ser el tubo paralelo a la fase oclusal, para que termine en clase 2. Claro. ¿Vale? Sí, lo que pasa que también, porque nosotros generalmente siempre estamos muy atentos a la prescripción que tenemos en los brackets. Cuando nosotros compramos una prescripción nos rinden los brackets, y entonces sabemos más o menos de esa prescripción qué información tiene el bracket. Sí. Pero los tubos es muy difícil que nos digan las bandas o los tubos, cuál es realmente la información que tiene. Claro, por eso con el tubo, lógico, como tú dices, podemos jugar porque el tubo generalmente vienen de 0 grados y dependiendo de la inclinación que le damos, el tubo va a tomar más o menos grado en la posición. Entonces puede resultar un poco más fácil de poner correctamente un tubo de cementado directo que una banda, ¿no? Lógico, es más simple. Es más simple. Es más simple, es más gráfico, como tú dices. Claro. Es mucho más gráfico. Entonces, lógico, el tubo, como al ponerlo paralelo a la cara oclusal, estamos utilizando un tubo con una prescripción, diríamos, ideal para una clase 2. Exactamente. Ahora sí, de 0 grado. Si queremos trabajar en un paciente de clase 1, ese mismo tubo del molar tendríamos que colocarlo un poco más elevado, más hacia gingival en la porción distal del tubo, para que se expresen esos más 5 grados que necesitamos para la oclusión de clase 1. Muy bien. Muy bien. Bien. Otro de las modificaciones que nosotros podemos hacer, aparte de la modificación de la inclinación del molar, que era para las diferentes alternativas de clase 1 y clase 2, es básicamente aquí en la zona de los caninos superiores. ¿En qué pacientes? Los pacientes de clase 2, cuando necesitamos hacer grandes movimientos de retrusión, y principalmente yo diría son esos casos de clase 2 que ya cuando está montado en el articulador, en relación céntrica, vemos que la relación molar es una clase 2 completa. Quiere decir que para que ese canino logre la posición de clase 1, tendremos que hacer todo un movimiento de cierre de espacio con anclaje máximo. Quiere decir, no nos podemos permitir nada de pérdida de anclaje.
Y entonces, a veces, esta inclinación que tienen los caninos superiores dificulta o sacrifica mucho el anclaje posterior, porque lógico, los caninos superiores son las piezas que tienen mayor inclinación en sentido mesioaxial, y el querer trasladar una pieza con esa inclinación sacrifica mucho el sector posterior y a veces nos genera algún tipo de pérdida de anclaje. Y como hablábamos en estos casos de anclaje máximo, la mínima pérdida del anclaje del sector posterior va a significar una falta de acople del canino en clase 1. Entonces, generalmente, y esto siempre cuando trabajamos con la prescripción tenemos que saber realmente cuál es la inclinación que tienen los caninos, porque en esto las diferentes prescripciones de arco recto le introducen más o menos inclinaciones a los caninos. Hay algunas que trabajan con más, con menos, pero todas las prescripciones trabajan con una inclinación en sentido mesioaxial. Algunas más, algunas menos, y entonces básicamente hay muchas prescripciones que juegan entre estas dos inclinaciones, entre 13 grados, 9 grados, algunas trabajan con 6 grados. Pero todas dejan los caninos con esta cuando se expresa la aparatología, cuando la ranura del canino queda ya en una posición horizontal, que es el momento que nosotros utilizamos los arcos de cierre, que son arcos que ocupan gran espacio dentro de la ranura. Entonces ya los caninos toman este tipo de inclinación mesioaxial. Esta inclinación dificulta mucho o sacrifica, como decíamos, el anclaje del sector posterior. Por lo tanto, para estos casos donde tendremos que hacer grandes retrusiones de los caninos superiores, lo conveniente sería dejar los caninos un poco más verticales. Dejarlos, y esto de dejarlo digo solo para el movimiento dental, para el movimiento de grupo. Luego, cuando el canino llega a la posición de clase 1, tendremos que modificar la colocación de la aparatología para que el canino tome una correcta inclinación que le permita una guía canina o una desoclusión canina mejor hecha, ¿no es cierto? Entonces, generalmente yo en los casos donde tengo que hacer grandes retrusiones del grupo anterior, lo que hacemos es mal cementar el bracket del canino. Y lo que hacemos es, por ejemplo, si este es el canino superior derecho, lo que hacemos es girarlo en sentido antihorario, es decir, descendemos la parte de las aletas distos-gingivales del canino para que esa ranura no se comporte con una inclinación desde gingival y distal hacia incisal y mesial, sino que lo deje en una posición más vertical. Y esto es más o menos el gráfico de la inclinación que le vamos a hacer al canino, tratando de que cuando pase el arco recto y la ranura quede horizontal, los caninos queden en una posición vertical. Esta posición vertical favorece más el momento o la mecánica de retrusión. O sea, favorece el movimiento coronario primero, ¿no? Claro, hay necesita menos reabsorción el movimiento del canino para poder llegar a su posición de clase 1. Ya no es tanto un movimiento en cuerpo como un movimiento de inclinación distal. Claro, vale. Muy bien. Gracias, doctor. Por favor. Y entonces mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un canino en posición de clase 2, tiene una gran inclinación mesiodistal. Y entonces la mal cementación del bracket hace que el canino vaya tomando una posición más vertical, queda mucho más vertical el canino. Y esta posición la mantenemos hasta lograr acoplar los caninos en posición de clase 1. Cuando el canino llega a la posición de clase 1, es el momento ya generalmente en la tercera fase del tratamiento donde tenemos que recementar, reposicionar los brackets para lograr una correcta inclinación que nos permita, como decíamos, una guía canina en buena función. Otra de las variaciones que le tendríamos que hacer a la aparatología es en cuanto a los torques. Y en cuanto a los torques, principalmente del sector anterior. Estos torques, decíamos que en todas las prescripciones los incisivos centrales y laterales superiores tienen torque positivo y los caninos, dependiendo las prescripciones, tendrán más o menos torque negativo. Algunas pocas prescripciones trabajan prácticamente con un torque de 0, pero prácticamente todas las prescripciones de arco recto tienen torque negativo en el canino. Por ejemplo, la prescripción que yo utilizo, que es la de Roth, tiene un torque en el canino de -2. O sea, quiere decir, tiene un poco menos de torque que la prescripción original, pero como decíamos, prácticamente todas trabajan. Ahora,
con esto de que salieron un poco el tema de las prescripciones variables, vienen algunos brackets de caninos que incluso ya vienen hasta con torque positivo. Sí. También en las prescripciones decíamos los torques de los incisivos, que a veces también juegan un papel importante en los movimientos de retrusión. Quiero mostrarle un poco algún ejemplo. Fueron algunas de las cosas que a mí me hizo cambiar un poco la exposición de los brackets de los caninos debido a las dificultades que encontraban los tratamientos. Esta es una paciente que está aquí en máxima interpupulación. Lo vemos en una clase 1 que no está en clase 1, está un poco más cerca de la clase 2. Veíamos cuando la paciente la llevamos a posición de relación céntrica y hacemos el montaje en articulador, vemos que esa relativa clase 2 se transforma en una, esa relativa clase 1 se transforma en una clase 2, que si bien no es una clase 2 completa, pero ya encontramos que el molar está por delante, ya no está en una clase 1, y entonces lo que nos planteamos como tratamiento es un tratamiento de extracciones de premolares superiores para tratar de retruir el sector antero superior, dejar el canino en clase 1 y perder un poco de anclaje para acoplar correctamente en una clase 2 completa al molar superior. Se comienza la primera fase de tratamiento. Como la paciente no tenía discrepancia dentaria en la arcada superior, se inicia toda la primera fase de alineación, de nivelación, sin las extracciones de los primeros premolares superiores, y se aguarda a llegar a arcos más gruesos, cerca de los arcos de cierre, para hacer las extracciones y comenzar con el movimiento de retrusión de la arcada superior. Ya estamos llegando a arcos de gruesos calibres. Ya están preparadas más o menos las arcadas para comenzar con los movimientos de retrusión. Y entonces se hacen las extracciones de los primeros premolares superiores. Se comienza a trabajar con un arco de cierre, en este caso con un arco de KL, activando por las llaves distales con una ligadura metálica al gancho del segundo molar superior, tratando de utilizar toda esta unidad de anclaje como un anclaje máximo, hasta lograr ubicar los caninos en posición de clase 1. Una vez ubicados los caninos en clase 1, a partir de ahí se hace la pérdida de anclaje del sector posterior para acoplar los molares en una correcta posición de clase 2. Y esto es más o menos la secuencia de cierre de espacio. Veíamos que íbamos activando los arcos de cierre y veíamos que el canino no cambiaba prácticamente de posición, no respondía a la retrusión, y más bien íbamos encontrando que ya lo que era una pequeña clase 2 molar ya se iba transformando en una clase 2 completa. Quiere decir que en definitiva lo que se estaba sucediendo aquí era más que nada un cierre de espacio por pérdida de anclaje superior.